Ok, perfecto. Bueno, entonces hoy nos corresponde ya en la sesión 9 comenzar a ver este temita nuevo que nos habla sobre las mezclas de gas y vapor. Y muy aplicado pues en lo que va a ser el acondicionamiento del aire. Entonces, como les pues, hemos hablado en distintas clases, el acondicionamiento del aire es una rama, una de las principales ramas de la ingeniería mecánica, o más bien en la cual nosotros como ingenieros mecánicos pues nos podemos especializar, ya que hay un amplio rango de puestos que podemos desempeñar como ingenieros desde ventas, instalación, mantenimiento, diseño. Entonces, pues es una rama muy rica y en la cual pues nos podemos fácilmente ubicar, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que se le da dentro de la carrera, pues a este tema que es el acondicionamiento de aire, donde pues aquí vemos las bases principales ¿verdad? Para seguidamente en cursos posteriores, inclusive de licenciatura también, pueden pues especializarse aún más en la parte de lo que es el diseño y selección de equipos, que es lo que pues verdaderamente se hace en la calle, ¿verdad? En la calle no, eh, pues no se hacen calculitos sencillos como lo vamos a ver acá, sino ya pues se diseña todo un proyecto y al final, ¿verdad? Debemos decir cuánto va a costar ese proyecto, por lo cual debemos de dimensionar el tamaño de los equipos, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema de refrigeración, cuánto refrigerante va a necesitar, de qué tamaño debe ser el compresor, va a ser el tamaño, el diámetro de las tuberías de condensado y toda la ruta, ¿verdad? Para poder dimensionar los compresores, los evaporadores, los condensadores, las válvulas de estrangulación, pues de forma adecuada y tener pues ese conocimiento, como les decía, que nos podemos ubicar en la parte de diseño, donde vamos a estar en un escritorio diseñando este tipo de sistemas con software especializados para este tipo de sistemas. O podemos estar en campo, una vez que ya se diseñó el sistema, nos puede llegar ese plano y los equipos también, donde como ingenieros de proyectos o ingenieros de proyectos vamos a estar en campo supervisando la instalación y haciendo la puesta en marcha de esos equipos, ¿verdad? Entonces, aparte de que vamos a ser los ingenieros responsables de toda la instalación, de que todo se instale tal cual está en planos, ¿verdad? Como fueron aprobados, así también vamos a tener que hacer la puesta en marcha o pues si no somos especializados, pues, buscar a alguien, ¿verdad? De la propia marca de los equipos que nos acompañe en el arranque de esos equipos, que generalmente pues también se da. Y por ahí está también la opción de trabajar dentro de esas marcas de equipos de aire acondicionamiento, como por ejemplo se me viene a la mente Hitachi, pero ser un ingeniero de Hitachi que da soporte a los clientes. Entonces, como ingeniero, ingenieras de una fábrica de este tipo de equipos, nos puede tocar estar viajando de país en país dando soporte en puestas en marcha de este tipo de sistemas, que se da mucho también. Entonces, no ayudamos, no estamos en la venta, ni estamos meramente, somos responsables de la instalación, sino estamos como dando soporte a la hora de hacer el arranque de los equipos para inspeccionar que todo esté bien y damos esa ayuda adicional al cliente pues que nos compró los equipos si fuera que estamos dentro de una corporación que vende este tipo de elementos, que son parte fundamental de los sistemas de aire acondicionado. Entonces, pues como ven, es bastante importante este tema. Bueno, el contenido de la clase de hoy, que tenemos que resumir y pues enfocarnos en las bases, va a ser el aire seco y el aire atmosférico, ¿verdad? Vamos a definir qué son cada uno de ellos, al igual que qué es la humedad específica y la humedad relativa del aire. Vamos a definir la temperatura de punto de rocío, la temperatura de saturación. Vamos a ver un poquito lo que es la carta psicométrica y cómo pues la podemos utilizar como una herramienta para tener información rápidamente a la mano. Y por último, vamos a ver los distintos procesos de acondicionamiento de aires, ¿verdad? También con la ayuda de la carta psicométrica. Entonces, por ahí, para, para esta clase y para futuro de ahora en adelante y para el examen también, pues les recomiendo tener impresa
una cartita psicométrica para que la puedan eh, consultar de forma rápida. Y pues más adelante también la van a necesitar para los diferentes cursos que mencionamos también de diseño. Em, y pues en ese curso también para las prácticas que vamos a realizar. Entonces ese es el contenido resumido de lo que vamos a ver hoy. Y pues vamos a comenzar con el primero, la pluma de los temitas que es el aire, que es el aire seco y el aire atmosférico. Entonces, de entrada, pues nosotros sabemos o nos imaginamos que el aire que estamos respirando en estos momentos, pues es una mezcla de distintas concentraciones de nitrógeno y otros gases, ¿verdad? Que pues el más importante para nosotros en este caso es el oxígeno. Pero normalmente este aire, ¿verdad? Que estamos respirando, no importa dónde estemos, el aire que ahorita actualmente estamos respirando va a contener cierta cantidad de vapor de agua, ¿ok? Que es lo que nosotros sentimos como la humedad. Entonces nosotros podemos sentir cuando el aire está muy seco, o sea, le falta humedad, o cuando está demasiado húmedo, se siente el exceso de humedad en el ambiente. ¿Ok? Y pues es a esa mezcla de aire con vapor de agua o humedad, lo vamos a conocer como aire atmosférico. ¿Ok? Eso es aire atmosférico, que contiene cierta cantidad, cierto porcentaje de vapor de agua. A diferencia del aire que no contiene vapor, lo vamos a denominar como aire seco. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en un desierto donde la humedad es eh, cercana a cero, pues podemos definirlo como aire seco. O en un ambiente controlado donde eh, con diferentes sistemas de extracción de humedad podemos llegar a tener una humedad de 0%, pues también podemos decir que ese espacio, dentro de ese espacio se encuentra aire totalmente seco, porque no contiene vapor de agua o no contiene humedad. ¿Ok? Y vamos a tratar el aire como una mezcla de vapor de agua y una mezcla de masa de aire seco. ¿Ok? Ya que la composición del aire seco permanece, vamos a decir, podemos decir que para efectos nuestros, la masa de aire seco va a permanecer constante. Pero a diferencia de ella, la cantidad de vapor de agua va a variar, ya sea por la condensación o por evaporación de los océanos, los ríos, los lagos que tenemos alrededor del mundo. ¿Ok? Inclusive, pues nosotros también podemos cambiar la cantidad de humedad en el ambiente con nuestra sudoración. Si es un ambiente muy controlado, ¿verdad? Se puede medir cuál es el cambio de la cantidad de vapor de agua en un ambiente con solo que entre una persona. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia que va a tener la humedad. Entonces, vamos a ver, y entonces imaginémonos ahora ese aire que nosotros estamos ahorita respirando, ¿verdad? Olvidémonos de los otros gases y del nitrógeno. Pensemos en que es una masa de aire, ¿ok? Tenemos una masa, o lo podemos ver como una masa general, pero esa masa está compuesta de dos componentes que van a ser aire seco y humedad, ¿ok? Entonces, en la cual nosotros podemos aumentar o disminuir la cantidad de humedad. Si tenemos humedad igual a cero, estamos hablando de 100% de aire seco, o podemos decir que tenemos la humedad de un porcentaje específico. ¿Ok? Entonces, siempre a pesar de que la cantidad de vapor de agua en el aire sea pequeña, va a ser muy importante en el papel, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, que es la comodidad cotidiana de nosotros como seres humanos. Entonces, el control de este factor de humedad dentro de una masa de aire, ¿verdad? Que va a estar compuesta de aire seco y humedad.
Entonces nosotros podemos dar confort, ya sea a seres humanos o a equipos que lo requieran, aumentando o disminuyendo esa cantidad de humedad que en realidad es cantidad de masa de vapor de agua dentro de el aire que nos rodea. ¿Ok? Entonces, ahora el aire que respiramos lo vamos a ver como la unión de dos componentes, aire seco y humedad. ¿Ok? Siempre. Entonces, pues, si estamos hablando de aire seco, es aire seco y humedad igual a cero. Listo. En el ejemplo tenemos 1 kilogramo de aire seco. Vamos a borrar esto. 1 kilogramo de aire seco, que esa masa de aire va a tener su entalpía y en la cual también tenemos una cantidad de humedad que vamos a llamar como omega con este simbolito, y esa cantidad de humedad va a tener la entalpía, que va a ser igual, más adelante vamos a ver que va a ser igual a la entalpía de vapor de agua saturado. ¿Ok? Por lo tanto, la entalpía, adelantando un poquito, aprovechando esta imagen, la entalpía total del aire la podemos definir acá como la entalpía del aire seco más la entalpía de vapor de agua saturado multiplicado por la humedad que hay en el ambiente por unidad de masa de aire seco en este caso. ¿Okay? Kilojulios sobre kilogramos de aire seco. Entonces vamos a estar dando el resultado en función de la cantidad de masa de aire seco. En este caso es 1 kilogramo. Muy bien. Entonces, aire atmosférico, simplemente el aire que vamos a analizar y que contiene cierta cantidad de vapor de agua. Ese es el aire atmosférico. Si el vapor de agua es cero, estamos hablando que tenemos aire seco. Esos son los dos conceptos más importantes que llevamos hasta ahora. Para el rango de temperaturas, y estamos hablando de aire seco, para el rango de temperaturas entre menos 10 grados Celsius y 50, ¿verdad? En esta tablita vemos que la diferencia entre menos 10, hablando del CP, el calor específico a presión constante, el CP varía muy poco. Entonces, para nuestros efectos, podemos suponer que el CP va a ser constante. ¿Constante a cuál valor? A 1.005 kilojulios por kilogramo por grados Celsius. En este intervalo. ¿Ok? Fuera de este intervalo, pues vamos a ir a las tabletas termodinámicas del aire y vamos a encontrar el CP. ¿Ok? Acá porque pues dentro de este rango vamos a encontrar un error menor al 0.2%, lo cual es para nuestros efectos pues aceptable. ¿Ok? Entonces, si el CP es constante con este valor, podemos decir que la entalpía del aire seco es igual al CP por la temperatura del aire. ¿Ok? Que ya conocemos el CP, o el cambio, si estamos de un estado a otro, el cambio de entalpía del aire seco va a ser igual a el calor específico, CP, multiplicado por el delta T, el cambio de temperatura. Entonces el CP, ¿vale? Ya como les decía, ya lo tenemos para este rango de temperaturas. ¿Ok? Entonces, de esta forma podremos encontrar la entalpía del aire seco o de un cambio de estado del aire seco. ¿Ok? Por unidad de masa. Kilojulios sobre kilogramo. Entonces, importante aclarar lo del CP para el cálculo de entalpías. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros nos dimos cuenta, ahora entendemos de que el aire que nos rodea está compuesto por dos masas. ¿Verdad? La masa de aire seco y vapor de agua.
y lo vamos a tratar o se puede tratar como una mezcla de gases ideales. Entonces nosotros, o más bien, esa masa, esa mezcla va a tener una presión total y esa presión la podemos calcular como la presión parcial del aire seco, que vamos a denominar como PA, más la presión del vapor de agua, que la vamos a denominar como PV. ¿Ok? Nada más déjenme ver que no haya nadie en espera. No, perfecto. Entonces, como el aire lo vamos a tratar como una mezcla de gases ideales, quiere decir que vamos a tener entonces dos presiones que sumadas me van a dar la presión total de esa mezcla. Por ahí recordémonos las leyes que vimos anteriormente de presiones aditivas. Entonces, la presión total de la mezcla, o simplemente P mayúscula, va a ser igual a la presión del aire seco, P sub A, más la presión de vapor. Entonces, con esta ecuación va a ser útil, vamos a ver más adelante, por ejemplo, que si nos piden la presión de vapor, la podríamos despejar si tenemos la presión total como la presión total menos la presión de aire seco igual a la presión de vapor, o eh, si más bien nos preguntan la presión del aire seco, ¿verdad? También podemos utilizar esta ecuación para encontrar la presión del aire seco. Simplemente a la presión total le vamos a restar la presión de vapor, es igual a la presión del aire seco. Entonces, de esta forma, dependiendo de la información que vayamos a tener, pues podemos acomodarla de tres distintas formas. Para encontrar la presión total, para encontrar la presión de vapor o para encontrar la presión del aire seco. ¿Ok? Son tres formas de acomodar la misma ecuación para encontrar tres variables distintas. A la presión parcial del vapor de agua también se le conoce como presión de vapor y es la presión que el vapor de agua ejercería si existiera solo a la temperatura y volumen del aire atmosférico. ¿Ok? Es como si la aisláramos solamente a la misma temperatura y el mismo volumen. Esa sería la presión del vapor de agua. De ahí de que podemos utilizar la ley de presiones aditivas. Y también el vapor de agua lo vamos a tomar como un gas ideal y la entalpía de dicho vapor va a estar en función también de la temperatura. Entonces, si lo vemos en una ecuación, la entalpía de esa masa de vapor de agua va a ser igual o más bien está en función de la temperatura, ser función de la temperatura. Y la entalpía del vapor del agua en el aire también se puede considerar a la entalpía del vapor saturado a la misma temperatura. Entonces, la entalpía del vapor de esa masa de vapor de aire, ¿verdad? Porque lo que tenemos es una masa de agua, ¿verdad? Y se va a tratar como aire, agua en forma de vapor y saturada, o sea que estamos sobre, tenemos aquí la grafiquita y tenemos la campana gaussiana, quiere decir que estamos acá sobre el área donde nos vamos a encontrar con vapor de agua, o sea, nuestro fluido de trabajo en forma de vapor y saturado, o sea, sobre la línea. Por lo tanto, ya dijimos que todos los parámetros importantes termodinámicos que se encuentran sobre esta curva están tabulados. Por lo tanto, la entalpía de este punto es igual a, que es la que tenemos acá, en función de la temperatura. Entonces, la entalpía, si nos preguntan cuál es la entalpía del vapor de agua, de la masa de agua, de vapor de agua que se tiene en esa mezcla,
pues vamos a tener que ir a encontrar la temperatura a la cual se encuentra y podemos ir a las tablas termodinámicas y encontrar la entalpía del vapor de agua saturado, que sería Hg. Entonces, recordemos que HF es cuando está la entalpía del fluido de trabajo en estado líquido, que está tabulado. HFG es la diferencia entre Hg y HF, ya calculado y tabulado. Y tenemos Hg, que es la entalpía del fluido de trabajo cuando se encuentra en estado de vapor. ¿Ok? Entonces son relaciones importantes que tenemos que considerar a futuro cuando vamos a resolver los ejercicios. Okay, entonces la entalpía de vapor de agua es igual a la entalpía de vapor saturado, en forma resumida. Okay, bajo la temperatura, la misma temperatura y la misma presión. Okay. ¿Alguna duda hasta acá? Estamos viendo relaciones importantes. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Perfecto. Ahora vamos a definir la cantidad de vapor de agua en el aire, calculando directamente la masa de vapor de agua presente en una unidad de masa de aire seco, a la cual se denomina humedad absoluta o específica, también conocida como relación de humedad, y la vamos a calcular dividiendo la masa de vapor de agua entre la masa de aire seco. Entonces, acá no es que se cancelan las unidades porque estamos dividiendo entre masas, sino vamos a mantener las unidades, dejando claro de que eh, el valor de la humedad absoluta, o la vamos a llamar también como omega, con este simbolito. Entonces, cada vez que veamos este simbolito omega, estamos refiriéndonos a la humedad absoluta de una mezcla, que es la relación entre la masa de vapor de agua, o sea, kilogramos de vapor de agua, dividido entre la masa de aire seco, o sea, dividido entre por unidad de kilogramo de aire seco. Son masas distintas. Entonces, está claro de que pues se deberían cancelar las unidades, pero son de materias distintas. De vapor, lo vamos a mantener para indicar que estamos dividiendo masa de vapor de agua entre masa de aire seco, ¿ok? Y no cometer ningún error. Entonces, al final vamos a dar el resultado de entre nuestras unidades para la humedad absoluta o específica es kilogramo de vapor de agua por kilogramo de aire seco. ¿Ok? También tenemos que P por V para cualquier gas ideal es igual a mRT, ¿cierto? Nosotros podemos despejar la masa de esta ecuación para poder tener pues, más opciones para encontrar esta humedad absoluta o específica y sin tener la posibilidad de saber las masas. Por lo tanto, la podemos expresar también en términos de las presiones parciales y la presión total de esa mezcla de masa de aire y vapor de agua, aire seco y vapor de agua. Entonces, partiendo del hecho de que se va a aplicar la ecuación del gas ideal para esa mezcla y partiendo de que ya sabemos que la humedad absoluta es la relación entre masa de vapor de agua y masa de aire seco, pues podemos sustituir, ya que sabemos que la masa de vapor de agua, ¿verdad? Despejándola de esta ecuación, es igual a la presión
que tiene esa masa de vapor, o sea, la presión de vapor, multiplicado por el volumen, dividido entre la em, constante de gas ideal del vapor de agua por la temperatura, dividido entre la masa de, perdón, ya sustituyendo la masa de aire seco, dividido entre la presión del aire seco por el volumen, dividido entre la constante em, del aire seco, entre la temperatura por la temperatura, ¿verdad? La mezcla está ocupando el mismo volumen y está a la misma temperatura. Por lo tanto, las podemos cancelar y podemos reescribir esta ecuación de esta manera, obteniendo este dato de la constante para el vapor de agua y para la masa de aire seco. Son constantes, son números que ya podemos sustituir y el resultado de esta división lo tenemos acá. Es una constante ya calculada. Podemos definir la humedad absoluta como 0.622 por la presión de vapor entre la presión de la masa de aire seco. ¿Ok? Ahora pensemos en que no tenemos también la presión de la masa de aire seco. Anteriormente dijimos que la podemos calcular como la presión total de la mezcla menos la presión de vapor. Por lo tanto, podemos reescribir esta ecuación y tenemos otro camino para poder calcular la humedad absoluta en función de la presión de vapor y la presión total. ¿Ok? Manteniendo la constante que ya vimos que viene de la división entre las constantes de los gases ideales respectivos de vapor de agua y aire seco. ¿Ok? Que ya son números que podemos tomar de la tabla y podemos sustituir. ¿Ok? Entonces acá simplemente tener claro de que tenemos dos ecuaciones para poder encontrar a quién, a omega, que va a ser la humedad absoluta, la humedad específica o la relación de humedad. ¿Ok? Son tres formas de preguntarnos por lo mismo. Humedad absoluta, humedad específica o relación de humedad. ¿Ok? Ahora vamos a considerar un kilogramo de aire seco. Ya sabemos que es aire seco, que vimos que por definición aire seco no contiene vapor de agua. Entonces, la cantidad de humedad en aire seco es igual a cero. Listo. Por ende, su humedad específica es cero. Tenemos que omega es igual a cero. Ahora pensemos en que vamos a añadir algo de vapor de agua a esa masa de aire seco. Entonces, en ese segundo caso, la humedad va a comenzar a aumentar. La humedad específica aumentará. A medida que se añade más vapor de agua o se añade humedad, ¿verdad? En este control de volumen que tenemos, estaba inicialmente el aire seco, una masa, un kilogramo de aire seco, y comenzamos a inyectar vapor de agua, agua en forma de vapor. Entonces va a comenzar a aumentar esa humedad específica, la cual va a aumentar hasta que el aire ya no logre contener esa cantidad de humedad. ¿Qué pasa? En ese punto donde ya el aire simplemente no puede contener la cantidad de humedad,
estamos llegando al punto de que el aire está totalmente saturado o lleno de humedad. En ese momento donde llegamos a el punto en que el aire, 1 kilogramo de aire seco se satura, lo podemos denominar como aire saturado. ¿Ok? Y para aire saturado, la presión de vapor es igual a la presión de saturación del agua. ¿Ok? Y la presión de saturación del agua a 25 grados Celsius es de 3.1698 kilopascales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la presión de vapor va a ser igual a cero cuando ¿qué? Tenemos una concentración de humedad igual a cero, cuando no hay humedad. Cuando comienza a ingresar vapor de agua, la presión de vapor, ¿verdad? Deja de ser cero y comienza a aumentar. En el momento en que ya el aire se comienza a saturar, quiere decir que esta presión de vapor va a dejar de ser menor a la presión de saturación del agua, que es este que ya vimos acá. Entonces, en este momento, cuando se cumple esta inecuación, tenemos aire no saturado, o sea que el aire podemos seguir inyectando más humedad. En el momento en que llegamos a saturar ese aire, automáticamente estamos cumpliendo la presión de saturación. Entonces la presión de vapor va a ser igual a la presión de saturación del agua, asumiendo que estamos también a 25 grados Celsius, por lo tanto es igual a 13.1698. ¿Verdad? Ahora, si estamos a otra temperatura más o menos, pues la presión de saturación, como es un estado de saturación, va a estar tabulado también y simplemente la buscamos en función de la temperatura también de saturación del agua. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos ese kilogramo de aire seco y estamos comenzando a ingresar humedad, la humedad aumenta y la presión de vapor aumenta. En el punto en que llegamos a la saturación, la presión de vapor es igual a la presión de saturación del agua. ¿Y qué pasa si nosotros, ok, no nos importa y seguimos inyectando humedad? Cualquier humedad que sigamos agregando luego de llegar al punto de saturación se va a condensar. Entonces ya el aire no soporta y simplemente comenzamos a ver aparecer gotitas de agua. Se comienza a condensar toda la humedad que está entrando en exceso una vez que cumplimos con o llegamos a la presión de vapor igual al aire saturado. ¿Ok? Es un fenómeno importante a entender, ¿verdad? Donde partimos del hecho de que tenemos aire seco, ¿qué pasa si yo comenzamos en un ambiente controlado, comienzo a ingresar humedad, a inyectarle vapor de agua, ¿verdad? ¿Qué pasa a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué es que llegamos, si llegamos a ver condensado? ¿Por qué no? Quiere decir que nunca se saturó el aire, nunca llegamos a la presión de vapor igual a la presión de saturación por cualquier otra condición. ¿Ok? Pero sí entender, ¿verdad? Ese experimento sencillo de tener una masa de aire seco, ¿qué pasa si comienzo a inyectar la humedad? Va a llegar al punto donde el aire se satura. Cuando el aire se satura, cumplimos la presión de saturación del vapor de agua y toda la humedad que sigamos tratando de inyectar inmediatamente se va a condensar y vamos a tener las gotitas de agua. ¿Ok? Se van a entender, ¿verdad? ¿Qué sucedería en este ejemplo sencillo? ¿Alguna duda, consulta? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto, nada más. Ok, no hay nada en espera. Listo. Uf, va a comenzar a llover acá. Qué rico. Ok.
Perfecto. Entonces, este es el fenómeno que pasa cuando llegamos a saturar el aire de humedad. Muy bien. Ahora vamos a ver otra relación importante, ¿verdad? Que importantísima, diré yo, que es la humedad relativa. Entonces, según la cantidad de humedad en el aire que tengamos, vamos a tener un efecto en las condiciones, ¿verdad? De la comodidad de un espacio con aire controlado. Pero ese nivel de comodidad va a depender mucho más de la cantidad de aire, perdón, de la cantidad de humedad que el aire contiene, va a depender más de la cantidad de humedad que la cantidad máxima de humedad que el aire puede contener a la misma temperatura. ¿Ok? Y esa relación entre cantidad de humedad del aire, que actualmente tiene M sub V, o la masa de vapor de humedad de aire, dividido entre la cantidad máxima de humedad que puede contener, ¿verdad? La cantidad máxima de humedad es donde yo estoy inyectando humedad, pero sabemos que vamos a llegar a un punto máximo que va a ser el de aire saturado. A partir de ahí voy a tener condensado. Entonces, a esa cantidad máxima de humedad posible que puede contener cierta masa de aire seco, la vamos a llamar como M sub G, o la cantidad máxima de humedad. Esa relación la vamos a llamar como la humedad relativa. Acá me pasó en inglés, la humedad relativa. ¿Ok? Y con el nombre de la letra phi. ¿Ok? Phi es la relación entre la masa de vapor de aire o la masa de humedad de aire dividido entre la masa máxima de humedad que puede contener cierta cantidad de aire seco. ¿Ok? Entonces ya podemos definir una cantidad máxima porque ya sabemos qué pasa cuando superamos esa cantidad máxima. Hay condensado. Entonces ya definimos un punto máximo importante y encontramos una relación entre la masa de humedad de aire y esa cantidad máxima de humedad M sub G. ¿Ok? Igualmente, con la ecuación del gas ideal podemos definir la masa de vapor o la masa de humedad en función de la presión, el volumen, y en este caso, como ambos estamos hablando de vapor, de agua, uno es actual y otro es máximo, ¿verdad? El R, la constante universal, es la misma porque estamos hablando de agua como vapor, por lo tanto tenemos la misma constante. Y por lo tanto, el mismo volumen, la misma temperatura, que se van a cancelar y podemos definir la humedad relativa solamente como la relación entre la presión de vapor y la presión cuando alcanzamos la cantidad máxima de humedad, P sub G. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Quién va a ser la presión cuando alcanzamos la humedad máxima? Cuando el aire está saturado, va a ser igual a quién entonces, a un dato que ya está tabulado porque estamos sobre la curva gaussiana, por lo tanto estamos del lado de presión de vapor saturado, por lo cual ya está tabulado y la podemos definir a P sub G como la presión de saturación a la temperatura de la mezcla de aire. ¿Ok? Entonces tenemos que saber la temperatura y para encontrar la presión que tiene la cantidad máxima de humedad va a ser igual a la presión de saturación a esa del agua a esa temperatura. Del vapor de agua, perdón, a esa temperatura. Entonces ya es una presión de saturación. Cada vez que tenemos un valor de saturación, quiere decir que está
tabulado y lo podemos ir a buscar a la tabla en función de la temperatura. ¿Ok? Perfecto. Ok, entonces, combinando la ecuación anterior, nosotros podemos reescribir la presión de vapor, ¿verdad? Como la humedad relativa por la presión de saturación. Entonces la sustituimos en ambos casos donde teníamos la presión de vapor y ya tenemos otra ecuación para encontrar la humedad absoluta de esa mezcla de aire seco y vapor de agua. ¿Ok? En función de la presión de vapor. Por lo cual también nos va a permitir sobreescribir. Por acá pues no nos importa mucho el camino y el despeje que se hace, pero podemos sobreescribir la y encontrar otra ecuación para encontrar la humedad relativa en función de la presión total, la humedad absoluta y la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. Muy bien. Entonces son ecuaciones en las cuales nos vamos a apoyar para encontrar las distintas variables que necesitemos en función de la información que ya tenemos. Muy bien. Entonces lo que les explicaba en la primera diapositiva. El aire atmosférico, ¿verdad? Ya vimos que es una mezcla donde tenemos aire seco y vapor de agua. Y por lo tanto, pues tenemos distintas masas con distintas entalpías. La entalpía del aire seco se expresa en términos de las entalpías o es la sumatoria de las entalpías de la masa de aire seco y del vapor de agua. ¿Ok? Generalmente la cantidad de aire seco en la mezcla va a permanecer constante, como lo vimos. Por lo tanto, la entalpía también va a permanecer constante. Y en consecuencia, la entalpía del aire atmosférico de esa mezcla se va a expresar, o la vamos a expresar por unidad de masa de aire seco. Déjenme ver, compañero en espera. Admitir. Listo, perdón. Ok. Entonces, como les decía al inicio, para encontrar la entalpía del aire atmosférico, que pues va a ser la entalpía total, va a ser la entalpía de la masa de aire seco más la entalpía del vapor del agua. ¿Ok? Por unidad de masa tenemos pues las masas por las entalpías respectivas. Si dividimos esta ecuación anterior entre la masa de aire, obtenemos que finalmente, ¿verdad? Se demuestra matemáticamente que la entalpía, en resumen, del aire atmosférico es igual a la entalpía que tiene la masa de aire seco más el valor de la humedad absoluta
multiplicado por la entalpía de vapor de agua. ¿Ok? Que aquí sustituimos la entalpía HV por la entalpía de saturación. ¿Ok? Multiplicado por la cantidad de vapor absoluto que tenemos o humedad absoluta que tenemos. Y las unidades, como vimos, para la entalpía de aire atmosférico es cantidad de kilojulios por unidad de kilogramo de aire seco que tenemos en la mezcla que estamos estudiando, nuestro volumen de control. ¿Ok? Entonces la ecuación más importante es esta que tenemos acá. Para expresar la entalpía de el aire atmosférico que ya vimos que es una mezcla de dos masas, aire seco más vapor de agua. Si tengo solamente aire seco, pues simplemente esto se vuelve cero y la entalpía es igual a la entalpía de la masa de aire seco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos.